Hola, profe. Hola. Profe, Entonces, están matando a alguien en una... este man, ¿a quién están pegando? Ah, No, profe, era mi mamá que estaba machacando los patacones. uy, qué rico, pataconcito, yo quiero. Profesor, no invito. No, no invitaron, no invitaron. Listo, les estaba diciendo que el peróxido de hidrógeno se acumulaba en las células y por eso le dieron el nombre a los peroxisomas, porque los peroxisomas cogen el peróxido de hidrógeno y lo empiezan a asimilar para que no le haga daño al cuerpo, ¿listo? Eso hace básicamente. Esta ya la hablamos la clase anterior. Espérenme, este organelo. Pero pues vamos a recordarlo, ¿listo? Este lo hablamos la clase anterior. Oiga, no me deja. No. Ah, ¿no les ha compartido pantalla? Ese que Sí, profe. Está Todo en negro. grabando. Ya, profe. ¿Ya? Ya, Ya, profe. Listo. profe, ya, profe. Nuestros amigos. ¿Qué hacen? Producen las proteínas. Excelente. Listo. Pero ¿cómo lo hacen? Si se acuerdan cómo lo hacían, lo explicamos a profundidad la clase pasada. Profe, los ribosomas crean a través de la información del ADN, ¿no? ¿Los qué? No te entendí eso. Que los ribosomas a través de la información del ADN crean pues el cuerpo y eso. Ok, listo, bien. Entonces copian esa información. ¿Con qué la copian? Con algo parecido al ADN, perdón. ARN. ARN. Escríbalo grande. Copia la información. O sea, recuerden Y que, la dile, única diferencia que tiene es que tiene uracilo en vez de timina. esa es una, no es la única. Porque la otra es que el ADN tiene dos cadenas cruzadas. En cambio, el ARN solo tiene una. ¿Listo? También. Esas son las dos principales diferencias. Que el ARN tiene uracilo, mientras que el ADN tiene timina, que son bases nitrogenadas, ¿no? O sea, todo lo que nosotros somos es gracias al nitrógeno. Y la otra diferencia es que mientras el ADN tiene dos cadenas que están cruzaditas, el ARN solo tiene una. El ARN va a ser muy importante porque el ARN sale de los ribosomas, copia el material genético del ADN y se devuelve al ribosoma a producir proteínas a partir de lo que copió. ¿Listo? Entonces nosotros somos lo que somos, tenemos la forma que tenemos, gracias a nuestro ribosoma. ¿Listo? Listo, profe. Copiadito todo. Eso, ahora sí. Profe, una pregunta. Dime. Dime. Profe, el ARN copia el material genético y se devuelve al qué? Ribosoma. Ah, ok. Listo. Profe, ¿para qué lo copian? ¿Para qué crees? Hola. Hola. Profe, para darnos los genes y las características. Claro, mira esto. Entonces, ahí ven la pizarra, ¿sí o no? En blanco. Sí, profe. Entonces vamos a ver lo siguiente. Acá nosotros vamos a tener un organelo celular redondito. Se cree que es redondo, pero realmente tiene muchas formas, pero bueno, dejémoslo redondito. Dentro de ese organelo celular vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar un hilito, más o menos así.
que lo vamos a llamar el ADN. ¿Listo? El ADN tiene unas hebras, bueno, voy a borrar ese último porque quedó como feito. Entonces, dibujémoslo así, chan, 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 chan. ¿Listo? Y va a estar acompañado por otra hebra. Hagámosla así, chan, chan. ¿Se han visto el ADN? La forma que tiene. Sí, profe. Sí, profe, como unas cadenitas. Listo. Esto es el ADN. Es decir, ¿en qué organelo celular estamos? ¿En el núcleo? El núcleo. Núcleo. Listo. ¿Qué hace el ADN? ¿Cuál es la función del ADN? Contiene la información genética. Exacto. Exactamente. Solo tiene guardadita dentro de sí toda la información genética. O sea, casi nada, ¿sí o no? Alrededor de este hay un otro organelo celular, pongámoslo acá naranja. No sé, como muy clarito, ¿sí o no? Pongámoslo así. Así, mejor, ¿sí o no? Un organelo celular que realmente es la unión de muchas cadenas sencillas. Digamos que acá adentro está así. ¿Cómo se llama ese organelo celular? Dentro del núcleo, ADN. El dentro del nucleolo. núcleo, nucleolo. Muy bien. Recuerden que el nucleolo está hecho de ARN y crea a los ribosomas. ¿Listo? Cuando nosotros estamos afuerita de la célula, recién uno sale del núcleo, que se puede encontrar. Justo después del núcleo. Voy a ir dibujándolo. Más o menos con esta forma. ¿No? El retículo endoplasmático rugoso. rugoso. Muy bien. Retículo endoplasmático rugoso. Y es rugoso porque en su interior va a tener algunos organelos celulares como cuál. Acá los voy dibujando. Ribosomas. Muy bien, ribosomas. ¿Listo? Estos punticos que estoy Ribos- dibujando acá van a ser los ribosomas. ¿Listo? Ahora, ¿por qué el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas están tan cerca al núcleo? ¿Por qué? Porque, profe, porque pues ahí fueron donde se crearon o los crearon. Sí, pero eso tiene una razón de ser, o sea, no es porque sí, ya, porque así fue como Dios lo quiso, no, sino están cerca, ¿por qué? Están muy cerca además del núcleo, pegados al núcleo prácticamente. La pregunta es, ¿por qué? Porque luego los ribosomas Sí, como que copian exacto, esa información genética y la multiplican, o sea, se reproducen. exactamente, es eso. Entonces miren la función tan importante. El ADN lo único que hace es mantener la información, pero resulta que de los ribosomas va a salir una hebra llamada el ARN. Miren, acá sale. Y entonces este ARN va a viajar hasta el ADN. Y entonces, por ejemplo, necesita producir una célula de piel. Entonces el ribosoma, bueno, el ribosoma lo que va a hacer es coger este pedacito que es el que en el ADN dice, esta es la información que usted necesita para producir una célula de piel o para producir una mitocondria o lo que necesite. ¿Listo? Copia esa información del ADN y ya cuando la tiene, se devuelve al ribosoma y empieza a producir lo que necesita. Entonces, el ADN solo tiene la información. ¿Quién hace el resto del proceso?
el ribosoma. Exactamente. Por ejemplo, mírese usted su piel, mírese los pelitos que tiene, cójase el cabello, cójase los ojos, no sé, alguna parte de su cuerpo. Eso está ahí gracias a que, claro, el ADN tenía la información, pero ¿quién lo hizo realidad? El ribosoma. El El ribosoma. ribosoma. O sea, todo lo que estamos hechos, de todo lo que estamos hechos es gracias a los ribosomas que fueron quienes lo crearon. ¿Listo? A partir de copiar esa información genética del ADN, ¡prin!, lo empezaron a producir, a crear, y nos formaron a nosotros. Es decir, miren todo lo que han trabajado, las grandes cantidades de trabajo que han tenido nuestros ribosomas a lo largo de toda nuestra vida, y eso que ustedes todavía son chiquitos. Imagínense los ribosomas de sus papás, toda la vida lo que han hecho, y a medida que vamos creciendo y vamos envejeciendo, también es por los ribosomas. O sea que la cantidad de ribosomas, contando de los ribosomas de todas las células, ¿cuántos no serán? Imagínate, o sea, eso ya es muy difícil de calcular. ¿Por qué? Porque no todas las células tienen la misma cantidad de ribosomas. Pongo por caso. ¿Quién tendrá más ribosomas? Y ojo, ¿por qué? ¿Las células del músculo o las neuronas, que son las células del sistema nervioso? Las células de las neuronas, bro. ¿Por qué? Eso se reduce básicamente en algo. Por ejemplo, para saber los ribosomas tenemos que saber también los núcleos que tienen. Hay células que tienen muchos más de 50 núcleos. Una sola célula puede llegar a tener eso. Pero la pregunta es, ¿por qué tú crees eso? O sea, no estoy diciendo que esté bien o mal, no, sino que te hace pensar eso que estás diciendo. Entonces, las células de las neuronas, las del sistema nervioso, ¿por qué crees eso? ¿Mm? No, pues sigo buscando el por qué. No, piensa, búscalo en tu mente, ya lo tienes, porque ya vimos de qué se encarga. Sí, profe, eso estoy pensando, no estoy buscando en Google. Listo, pensemos. El profe Miguel acaba de decir que todo lo que somos, todo lo que estamos hechos, es gracias a quiénes. Los ribosomas. Listo, que Los crearon ribosomas. todo, Obviamente, todos los organelos celulares y las células están conectadas y necesitamos de ellas, sobre todo de la mitocondria, ya después la veremos. Pero, digamos, si yo quisiera calcular, que fue la pregunta de Camilín, si yo quisiera calcular la cantidad de ribosomas que tiene todo el cuerpo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no todas las células tienen la misma cantidad de ribosomas, no tienen la misma cantidad de núcleos, no tienen la misma cantidad de mitocondria. ¿De qué depende que tengan eso? De la función que cumplan, ¿listo? Entonces, podemos decir que las células, y ojo con esto para que lo anoten y lo tengan muy en cuenta, podemos decir que las células musculares van a tener una mayor cantidad de núcleo y mitocondrias que las células de las neuronas o del sistema nervioso. La pregunta es, o sea, ya sabemos que el músculo tiene más, pero la pregunta es, ¿por qué? Piensen. Porque tiene una mayor función o una No, función ¿cuál? que... Pero entonces, ¿cuál? No me digas la mayor función o porque les sirve para vivir, no, sino ¿cuál? ¿Cuál es, qué es lo que hace? La movilidad. La movilidad, listo. Entonces, el músculo se encarga de moverse, pero el sistema nervioso es el que lo mueve, el que le da la orden de moverse. Entonces, las dos gastan energía. Pero, ¿qué más? Piensen.
¿Qué pasa cuando una persona hace mucho ejercicio? Gasta energía. ¿No es que? Gasta energía. Gasta energía, pero cuando hace mucho ejercicio, va al gimnasio y todo, ¿qué pasa? Al rato le duelen los músculos. Listo, le duelen, pero después de 3 años de ir al gimnasio seguido, ¿Le uy, sí, tonifica los músculos? Sus se les músculos crecen. crecen. Profe, se pone más ¿Por qué grueso. crecen? Por su constante movimiento. Claro, hace constante movimiento, pero la pregunta es ¿por qué crecen a nivel celular? O sea, ¿qué está pasando a nivel celular? Porque Profe, los porque ribosomas al hacer tanto movimiento crean más no, músculos. profe, porque cuando hace el esfuerzo se rompen las células y se empiezan a multiplicar por el doble. Exactamente, exactamente lo que acabas de decir. Cuando uno hace ejercicio, pues venga y ponemos acá histología. ¿Qué era la histología? El El estudio de los tejidos, profe. El Muy estudio de bien, los tejidos, Estudio los profe. tejidos. listo. Quiero que miremos varias cosas con lo del músculo. ¿Sí ven los puntos morados, chiquillos? Profe, creo que soy el único que está viendo el dibujo que hiciste. No, profe. Ay, yo perdón, también perdón, estoy perdón. viendo. Yo también lo estoy viendo. Yo también lo Perdón. Esto, ya, ahora sí la ven, ¿sí? Sí, profe. ¿Ya ven la imagen de Google? Ajá. Sí, Listo. profe. Sí, profe. ¿Qué son los puntos morados? Las células. Las células muertas. No. Voy a ponerles un dibujo para que en un dibujo se vea más fácil. Si ven esto, espere, les voy a ir señalando para que la cojan. Miren esto. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Todo esto que estoy señalando, todo esto es solo una célula muscular, una. Y miren la cantidad de punticos morados que tiene. ¿Qué son los puntos morados? Ahí sale. Núcleo. Núcleos. Miren toda la cantidad de núcleos que puede tener una sola célula. Una muscular. ¿Uno cómo constata eso? El mejor ejemplo para saber qué tan larga puede llegar a ser una célula muscular es cuando uno come pollo, pero principalmente la pechuga. Cuando usted se come una pechuga, ¿qué pasa con la pechuga? ¿Cómo es la pechuga? Cuando usted la empieza a cortar, cuando la empieza a comer y eso. ¿Cómo es? Es suave. Suave, ¿pero qué? Sus células, estamos hablando de su tejido. ¿Es seca? ¿Es lisa? Lisa, bueno, no, pero ¿qué pasa cuando usted muerde la pechuga? O sea, ¿ustedes han hecho arroz con pollo? No, profe. Sí. ¿O no le Sí, han profe. ayudado, no le han ayudado a su mamá cuando hace arroz con pollo a su papá? Digamos que, por Sí o ejemplo, sí, profe. profe. Yo su también. papá o su mamá está allá en la cocina picando que la zanahoria, que la habichuela, poniendo el arroz, y entonces También. usted escoge la mejor parte de hacer arroz con pollo. ¿Cuál es la mejor parte de hacer arroz con pollo? Desmenuzar el pollo. Exactamente. El pollo. Desmenú, Sí. esa es la mejor parte. Y entonces usted no se aparece en esa cocina en todo el día hasta que usted siente el olor a pollo. Y usted dice, uy, mamá, papá, venga, yo quiero ayudarle a la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Desmenuzar el pollo. Ahora, cuando usted desmenuza el pollo no sale en bolitas. ¿Cómo sale? Salen En tiras. tiritas. En tiras. Cada una de esas tiras, muchachos, es una agrupación de muchas células musculares. Así de largas son las células del músculo. ¿Listo? Como 2 o 5 centímetros. Son muy largas. Depende del tipo de músculo que hablemos. Pero miren, no es esta imagen, no es esta célula. O sea, a lo que voy es que la célula no es como la pintan. La célula no es como la pintan. Es decir, esta célula que estamos viendo acá, que dice célula animal, probablemente pueda de pronto llegar a ser una célula de la piel. De pronto. ¿Listo? Pero si nosotros hablamos de muchas células diferentes, miren esta. ¿Sí? Miren esa y miren la cantidad de núcleos que tiene.
¿Por qué tiene tantos núcleos? Por lo que decía ahorita el compañero, y es que estas células cuando hacemos ejercicio se rompen. Y se rompen y se rompen. Entonces, como tienen tantos núcleos, pues también van a tener una muy buena cantidad de ribosomas. Entonces, cuando nosotros estiramos, las terminamos de romper. Por tanto, el músculo se va a ver obligado a hacer reproducción celular y crear más células. En consecuencia, Crecer. crece. ¿Listo? Es decir, cuando usted está también, por ejemplo, alguien que me diga qué estatura tiene. Alguien que me diga su estatura. 1,55, profe. Listo, Kabilin dice 1,55, ¿sí o no? 1,58. 1,58, listo. Entonces ustedes se van midiendo. Y entonces en... 1,62. Ya, todo bien, todo bien. Ya, la idea, ya me dieron una medida, listo, cojamos la de 1,55. Entonces, si yo mido 1,55, entonces yo vuelvo y me mido en 3 meses. Y, oh, sorpresa, ya estoy en 1,57. ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Que las células de mis huesos, de mis músculos, de la piel, de todos los órganos, están haciendo reproducción. Es decir, ¿quiénes están trabajando fuertemente para que yo crezca? Los músculos, las células musculares. Los ribosomas. Muy bien, los ribosomas, dentro de todos mis tejidos. Son los ribosomas. O sea, a ellos les llega la información como, oiga, tenemos que reproducirnos cada vez más para que el cuerpo crezca. Es así como nosotros pasamos por todas las etapas de nuestra vida, desde bebecitos, ¿cierto? Hasta ya cuando estemos viejos. Que nosotros la clase pasada... Hasta... Dime. Sigue. Es por eso que nosotros la clase pasada también hablábamos un poco del cáncer, ¿no? Porque el cáncer hace lo mismo, o sea, es una celulita que se daña y entonces cree que tiene que crecer, que reproducirse mucho. Eso es el cáncer. Es una célula que nace dañadita, no la pueden matar y crece mucho pensando que en los ribosomas, sus ribosomas, piensan que tiene que expandirse, que crecer, que está recibiendo todo el tiempo esa orden. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? ¿Cómo vamos? Sí, señor, bien. ¿Vamos bien? Listo. Eso me agrada. Sí, señor. Profe, una pregunta. Dime. Es que dicen, no sé dónde lo escuché, pero escuché que uno cada día crece no sé cuántos milímetros o centímetros. No, Pero depende sé de la que era edad. como, Pero eso depende de la edad. Llega un punto donde nosotros ya dejamos de crecer. ¿Por qué? Nosotros no crecemos porque sí, ¿no? ¿Alguien sabe por qué crecemos? Bueno, aparte de los ribosomas. O sea, ¿quién le da la orden a los ribosomas? Porque los huesos crecen, Pero ¿quién le da la orden a los huesos a crecer? las neuronas. No, El núcleo. pero sí está relacionado con el sistema nervioso y es una pequeña glándula que crea una hormona que se llama la hormona de crecimiento. ¿Listo? La hormona de crecimiento. Entonces, nosotros crecemos acá una compañera me dice, profe, desde hace 2 años sigo midiendo 1,31. Claro, ustedes todavía son muy chiquis. Digamos, las mujeres se empiezan a desarrollar desde los 10 años hasta los 16, 17 y hasta 18 años. ¿Sí? Si tú a los 18 años tienes 1,31, ya muy difícilmente vas a seguir creciendo. Los hombres van a tener su desarrollo fuerte desde los 13 años hasta los 21, prácticamente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso que les estoy diciendo? Que nosotros tenemos una hormona que se llama así, la hormona de crecimiento, y es la que le va a dar la orden a las células para que se reproduzcan y crezcan, perdón. Si eso no se da, es porque, o eso se frena en algún momento, es porque se dejó de dar la orden de producir hormona de crecimiento y a raíz de eso, amigos míos, nos quedamos chiquiticos. Entonces, eso es por genética. O sea, quien da esa orden es nuestro cuerpo, pero eso ya viene predeterminado por la genética de nuestros papás. ¿Listo?
Listo. Entonces, la hormona de crecimiento es la que le da la orden a los ribosomas de la célula para que empiecen a crear sustancias, para que la célula en sí misma se pueda dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren la importancia tan grande que tienen los ribosomas. Oh, por allá, ya. ¿Sí? ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Estamos viendo Sí, músculo. señor. Estamos Sí, viendo señor. músculo. Ahora miremos esta histología de... A ver si logramos ver una o sin un dibujo. Veamos este dibujito. ¿Qué estamos viendo ahí? Los tipos de Los neuronas. tejidos Listo, ahí nerviosos. sale, ¿sí o no? Las neuronas son más problemáticas. Yo les hice la pregunta, ¿no? Y vuelvo y se las hago a ver si con esta ya la cogen. ¿Quiénes hacen más, o bueno, quiénes tienen más ribosomas? ¿Las neuronas o el músculo? ¿Y por qué? Vamos, chicos, yo sé que pueden. Vamos, vamos, vamos. Pensar, solo es pensar. Solo es pensar en la El músculo, información. profe. ¿Por qué? Profe, ¿las neuronas por qué contienen más información? No, transportan mucha información, pero la respuesta está solo en un puntico morado que está ahí. ¿Qué es ese punto morado? ¿El núcleo? El núcleo. ¿El núcleo? Pregunto yo, ¿quién tiene más núcleos? ¿Una célula muscular o una neurona que es El una músculo. célula? Una muscular. La célula muscular. Exacto. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿quién tendrá más ribosomas? El músculo, las células del músculo. Claro, las células del músculo por su gran cantidad de núcleos. Recuerden que el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas se pegan ahí pegaditos al núcleo. Ahora, profe, ¿qué va? Usted está mintiendo. Yo sí creo que las neuronas eh, tienen mayor ribosomas. Se demuestra muy fácilmente. ¿Qué pasa cuando una persona eh, tiene un accidente terrible eh, y se le daña la columna vertebral? ¿Qué pasa en la parte de abajo? ¿O qué puede pasar con esa persona? Tuvo un accidente así súper tremendo. ¿Queda inmóvil en las piernas? Muy bien, listo. Queda parapléjico, ¿sí o no? ¿Por qué esa persona queda parapléjica? Porque se dañaron las neuronas. Exactamente. Y además de que se dañaron, no se regeneran. ¿Por qué no se regeneran? Porque no tienen una gran cantidad de ribosomas. Ajá. Entonces, si las neuronas tuvieran una buena cantidad de ribosomas o Porque tuvieran mayor núcleo, se podrían regenerar muy fácilmente y la persona volvería a caminar. Pero como no es así, la persona queda parapléjica porque los ribosomas en las neuronas son muy pocos, solo están alrededor del núcleo y no pueden llegar a producir una nueva célula. ¿Listo? O sea, no se regenera ese tejido, no se regenera. ¿Hasta ahí bien? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren lo importante que resultan ser los ribosomas, son extremadamente importantes. ¿Listo? Entonces, producción. Bueno, volvamos ahora sí, otra vez a esto. Cha, cha, cha. Y ya acabamos nuestra lista del centro. Ahora, vamos con estas dos. ¿Qué función tendrá, amigos míos, la vacuola? En general, voy a hablar de las dos en general. ¿La vacuola qué función tiene? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Alguien sabe la función de una vacuolita?
¿No? Profe, ¿te puedo leer lo que encontré? Claro, es muy fácil. Dale. Una vacuola es un orgánulo celular unido a la membrana. En las células animales, las vacuolas son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. En las células vegetales, las vacuolas ayudan a mantener el balance hídrico. Listo. Entonces, ¿qué hacen las vacuolas? Ahí está. Profe, en el animal, profe, yo como lo que entendí es que el animal es como que ayudan como a limpiar y en la vegetal como que ayudan a como a mantener el agua. Exactamente. Muy bien, la entendiste súper bien. En la célula animal también mantiene el agua, ¿listo? La función de la vacuola realmente es administrar el agua que hay dentro de la célula, ¿listo? Sea animal o vegetal. Lo que pasa es que en el animal, además de administrar el agua, ayuda a sacar toxinas también, ¿listo? Pero en las dos ayuda a administrar el agua de la célula, o sea, dice cómo se debe aprovechar el agua, si debe sacarla, si debe entrarla, ¿listo? Eso es lo que hace la vacuola. La pared celular. ¿Qué hará la pared celular? Fácil. Ayuda a proteger la célula. Ayuda a proteger la célula y, ojo, a darle sostén. Por eso la pared celular está en bacterias y está en plantas. ¿Listo? La pared celular está en bacterias y está en plantas. Porque como ellas no tienen esqueleto, como la mayoría de los animales, entonces necesitan tener una pared celular muy rígida para poder sostenerse. ¿Listo? Y ahora sí, mis amores, vamos al importante de este cuento. Ok, borramos acá. Chan. Ah, no, mentiras, hagámoslo bien. El más importante de todos. Ay, me quedó feo, pero bueno, la idea es esa. Voy a volver a hacerlo. ¿Cómo se llama ese amigo? Cloroplasto. Cloroplasto. Es que dibujar con el mouse es como difícil, ¿sí, no? Bueno, cloroplasto. Mírenlo ahí. Póngale corazoncito y todo, lo que quiera. ¿Por qué el cloroplasto es tan importante? ¡Qué frío! ¡Y tremendo Eso. frío, ¿no? Profe, ya sé. A ver. Porque, bueno, lo que me acordé, porque lo busqué en Google, me acuerdo que era lo que ayudaba a darle color a las plantas. No, no es por el color. El color es lo de menos. Bueno, no lo de menos porque ayuda al proceso, pero ¿por qué son tan importantes los cloroplastos? Ah, profe, son los que ayudan a hacer la fotosíntesis en las plantas. Muy bien. Ayudan a hacer fotosíntesis. ¿Qué era la fotosíntesis? El proceso de respiración de las plantas. No. Borra eso de tu cabeza, ¿listo? ¿Estamos? ¿Hacemos ese trato? El proceso de nutrición de las plantas, profe. Listo. Ojo. La fotosíntesis no es la respiración de las plantas. Ojo. Las plantas, ¿cómo respiran? Igual que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen mitocondrias. Y la mitocondria es el organelo celular que se encarga de la respiración. ¿Listo? Las plantas también tienen mitocondrias. La pregunta es entonces, ¿qué será la fotosíntesis? ¿Cómo? Profe, pues va a ser la manera de que la planta consiga nutrientes para ¿Cuál nutriente? fortalecerse. Uno específico. Uno. Importante para todos. Importante para la respiración. ¿Cómo? Glucosa, profe. Glucosa. Ojo con esto. Fotosíntesis es el proceso por el cual se crea glucosa. Es importantísimo para todos los seres vivos, para todos.
todos y cada uno de ellos, porque los demás seres vivos que no hacemos fotosíntesis, necesitamos de esos seres que sí hacen fotosíntesis para consumir la glucosa, si no, moriríamos. ¿Listo? Entonces, miren que la fotosíntesis no es un proceso de respiración. No, la respiración es totalmente diferente. Mientras la glucosa, mientras la fotosíntesis crea glucosa, la respiración la destruye, la degrada. Entonces, el cloroplasto crea la glucosa, la almacena la glucosa. La mitocondria lo que hace es degradarla para obtener ATP. Las células hacen fotosíntesis, pero también hacen respiración. Nunca digan, o sea, no es un regaño, ¿no? Sino es para que se les quite la idea. Nunca digan que la fotosíntesis es la respiración de las plantas, porque eso es falso. La fotosíntesis es totalmente contraria a la respiración. ¿Listo? Totalmente contraria. ¿Estamos? Entonces, mientras la fotosíntesis crea glucosa, ¿cierto? La respiración la degrada. Son totalmente contrarios a esos procesos. Bueno, ¿cuánto queda? 2 minutos. Me dicen que si nos volvemos a conectar, no nos vamos a volver a conectar. Pero vamos a escribir esto. Yo no sé si ya las copiamos o qué. Ustedes me dirán, no me acuerdo. ¿Ya copiamos esta fórmula? No. No, Entonces, en profe. su cuadernito, bien grande, bien bonito. Sí, profe, el año pasado lo habíamos copiado. Ah, bueno, no pasa nada. Entonces, en Bueno, su el año cuadernito, pasado sí la copiamos, profe. tranquilos, escúchenme. Escúchenme. Estamos en un nuevo curso. Hay compañeros nuevos. Todo el mundo no lo copió el año pasado, estoy seguro. Entonces, van a copiar rápidamente esa fórmula. Pero digo rápidamente porque queda 1 minuto 50 segundos y no nos volvemos a conectar. Y no nos volvemos a conectar. Ahora, si se les desconecta, de una vez guarden el link. Tomen el pantallazo. Sí, tómenle el pantallazo o ahí les envió el link para que la abran, para que no corran con el tiempo. ¿Listo? El hecho es que para la próxima clase, ustedes tienen una tareita. No es una tarea difícil, realmente no lo es. Y a la vez sí. Y es que van a ver, van a analizar, van a mirar bien, ¿cierto? Esa presentación, van a mirarla súper bien, esa reacción más bien, esa fórmula, esas reacciones, y me van a decir la próxima clase qué es lo que quiere decir eso. ¿Listo? Pero por ahora no. Yo sé. Hey, dime. Profe, tú el año pasado no nos dijiste qué significa. Todo bien, todo bien. Vamos a hacer ese ejercicio. Lo van a analizar a ver si se acuerdan. ¿Listo? Todo bien, no pasa nada. Y Ok, hasta acá chao, vamos a profe. dejar. Chao, muchachos, son los mejores. No lo olviden. Chao, profe. Mis pequeños son los Estés mejores. bien. Ustedes también. Los quiero. Chao. Igual, profe. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, mis amores. Chao, chao.